Bienvenidos a esta conversación. Estamos aquí para hablar sobre lecciones de liderazgo y pensar en el liderazgo como futuro. Tenemos un invitado muy especial, el primero de esta serie de conversaciones alrededor del tema del liderazgo, y es Juan Carlos Mora, graduado de la Universidad de AFIT. Recientemente en una conversación le decía, nosotros explotamos tu nombre de manera brutal. Nos sentimos altamente orgullosos de saber que Juan Carlos, presidente del Grupo Bancolombia, hoy además es parte esencial de la historia de esta universidad, de los retos, de los proyectos que hemos hecho juntos, pero sobre todo el espíritu afitense del liderazgo. Esta es una universidad que ha elegido el liderazgo, la innovación como fuente fundamental de nuestro ADN, y hoy nos sentimos altamente orgullosos de tener. Y yo me siento muy orgulloso de ser afitense, Claudia. Es una cosa que me ha acompañado toda mi vida, que ha sido fundamental para mí y me siento muy orgulloso. Así que me gusta mucho que utilicen mi nombre porque también me siento muy orgulloso de ser afitense. Y voy a empezar por ahí, Juan Carlos, dándote la bienvenida. Aquí hay estudiantes, graduados, tenemos profesores que han venido felices a escucharte y aprender, y por eso he querido hablar de lecciones de liderazgo. Yo soy profesora de liderazgo y digo, no hay cosa más difícil de enseñar. Porque es algo que se aprende viviéndolo. Entonces quiero empezar por contar, pues porque me cuentes un poco tu vida como afitense. No es necesario que digas cuándo te... No, yo te lo voy a decir porque ella lo está diciendo de gusto, porque me dijo, así de viejo estás, cuando le dije cuándo me había graduado. Claudia, yo me gradué en el 88. Entré a la universidad en el 83 101701. Empecé en un momento en que la universidad era muy distinta. O sea, la universidad de hoy, cuando yo la veo ese desarrollo, me maravillo de lo que ha pasado, porque era una universidad que ya había evolucionado de lo que fue originalmente la Escuela de Administración y Finanzas y ya tenía otras carreras, pero a lo que hay hoy, pero seguía siendo muy pequeña. En la medida en que administración pues era la carrera principal, estudiábamos con algunos de contaduría en ese momento, me imagino que todavía sigue siendo así, pero fueron unos años de formación para mí muy importantes y me ayudó mucho en mi proceso de ir definiendo qué era lo que quería, porque esa decisión, te cuento, yo en algún momento pensé ser abogado y dije, tal vez lo de derecho no, dije no, administración. Y administración un poco por su tema abierto, por su posibilidad de ser mucho más versátil. Y en la universidad me fui encaminando por el tema financiero, que era lo que realmente me gustaba. Desde los orígenes. Desde los orígenes. ¿Te diste cuenta? Desde los orígenes. Es más, en ese momento, había dos prácticas. Una en el sexto semestre y otra en el octavo, si no me acuerdo mal. Mi primera práctica fue en el Banco Comercial Antioqueño, un banco que ya no existe, pero trabajé en un banco inicialmente. Mi primera experiencia laboral fue en un banco, en la práctica en EAFIT. Bueno, y cuando te gradúas empiezas a crecer en el área financiera y empiezas a cultivar el tema del liderazgo y hacia allá quiero conectar. ¿Dónde fueron como esos principales retos y lecciones que has venido adquiriendo alrededor de tu vida y de tu historia en la consolidación de un liderazgo? Antes de que hablemos del liderazgo del mundo, de los desafíos del mundo, yo quiero hablar del liderazgo personal. Te voy a contar una historia. Yo siempre he conectado con el tema de las finanzas, era lo que me gustaba, pero mi primera experiencia laboral ya de trabajo de graduado no fue en el tema financiero. Mi familia ha estado vinculada a los negocios de vehículos, de carros toda la vida. Por el lado de mi mamá era el sobrino nieto mayor, por lo tanto era como el llamado a tomar liderazgo y me pidieron que empezara a trabajar en uno de los negocios de familia. Te lo uno con el liderazgo porque en ese momento esto era un negocio que lo que hacía era instalar los tubos de escape en los vehículos, un taller, para decirlo claro, y me tocaba liderar mecánicos. Ha sido la experiencia más retadora. Un muchachito recién graduado, sin experiencia ninguna, pensando en finanzas, pero manejando mecánicos que llegaban borrachos a trabajar básicamente o no llegaban. Me formó mucho, pero al final no era lo que yo quería. Estuve año y medio ahí trabajando y dije, no, lo mío son las finanzas, y ahí ya me busqué un puesto y me fui a trabajar en ese momento a la Corporación Financiera Nacional. Pero esa primera etapa de mi carrera, sin experiencia, sin tener un conocimiento y liderando unas personas con unas características muy difíciles, fue muy formador para mí, duro, muy duro. Y esa tal vez fue una experiencia inicial. Ya de ahí en adelante, mi experiencia de liderazgo cambió mucho porque he tenido la fortuna de poder trabajar con unas personas que me han enseñado mucho de liderazgo. Desde que empecé como analista de crédito, con unos modelos muy claros de personas que lo hacían muy, muy bien, con mucho conocimiento
técnico, pero sobre todo con mucha sensibilidad por el tema del liderazgo y que me dejaban avanzar y trabajar. Tal vez esa es para mí la mejor lección y que yo trato de seguir aplicando. Lo que yo vi que mis jefes hicieron conmigo era confiar y dejarme ser, irme dejando, inclusive hacer cosas que yo mismo no creía que tenía o las capacidades y me fueron llevando. Yo trato de replicar eso, Claudia, hoy en mi vida porque a mí me funcionó muy bien. Y me gusta mucho, me toques ese tema porque recientemente en una de las clases de dirección y liderazgo, mis estudiantes me ponían dentro de los retos el tema de la juventud, porque muchos de ellos ya están estudiando su último semestre, estudian y trabajan, entonces dicen cómo ganarme el respeto de mi comunidad siendo más joven que muchos de los que trabajan conmigo, y también me ponían mucho este asunto de cómo delegar y liberar en la delegación a otros. Entonces esos dos temas me parecen sustanciales. Hay una cosa muy relevante contigo y es que esta universidad en su impronta habla de liderazgo y de innovación, y resulta que tú, antes de ser presidente, liderabas el rol de innovación. O sea, tú además hoy eres presidente del CUE, de todo este comité de universidad, empresa, estado, y una de tus banderas sustanciales es la innovación. ¿Cómo conectar estos dos conceptos, liderazgo e innovación? Yo creo que es fundamental y me gusta mucho que hablemos del tema de innovación, porque el concepto a veces se une muy a los temas o de tecnología o de asociados, digamos, a los temas un poco más duros. Yo creo que es una actitud. Al final la innovación es una actitud, es yo qué tengo que hacer de manera diferente para poder seguir avanzando y cómo me abro al cambio y a aceptar correr riesgos haciendo las cosas de manera distinta, buscando avanzar y entendiendo que en eso hay riesgos. Entonces hay que tener cierta propensión al riesgo, entender que estás haciendo cosas distintas para mejorar, pero que a veces te vas a tener que devolver. Y eso yo creo que hay que cultivarlo, y unido a tu pregunta con el liderazgo, es fundamental sobre todo ir demostrando la actitud y la apertura a hacer las cosas distinto. Esto, ¿cómo lo podemos hacer diferente? ¿Qué más podemos hacer? Y mover a los otros a que tomen esa misma actitud. No todas las personas tienen la misma propensión al riesgo, y la innovación necesita alguna propensión al riesgo. Personas que son mucho más conservadoras o que están en zona de confort y no les gusta cuando se salen. Bueno, a los humanos en general no nos gusta mucho salirnos de la zona de confort, y la innovación necesita eso. Entonces tú como líder tienes que promover, sobre todo en las personas que no tienen esa proporción, de cómo los llevas a que tomen riesgos, a que se salgan un poco de la zona de confort y puedan seguir avanzando. Y eso me va a conectar a algo, una de las cosas que a mí, digamos que más admiro de la organización que tú lideras, es que es una organización que uno podría decir, aunque es propensa al riesgo, porque es una entidad financiera que de todas maneras trabaja en el marco del riesgo, podría ser una organización por su tamaño muy conservadora y difícil de mover. Y uno cada vez que ve en los índices a Bancolombia, entonces las empresas más sostenibles, Bancolombia, las empresas con más innovación, Bancolombia, uno la ve moviéndose, girando hacia los grandes desafíos. La veo hablando de problemas de tecnología, hablando de temas ambientales y sostenibilidad, asuntos del agro, asuntos asociados a temas de democracia, por ejemplo, y cultivo y cultura de la sociedad. Y eso me genera una profunda admiración. O sea, y la pregunta, ¿cómo desde la perspectiva del liderazgo uno conduce a una organización a que más allá del core de lo que hace, se empiece a hacer preguntas esenciales de la humanidad y de la sociedad, que no son necesariamente obligatorias o propias del negocio? Y me gusta mucho cómo formulas la pregunta, porque normalmente en las organizaciones hay una actividad que es su actividad principal, digamos un banco. ¿Qué hacemos? Captamos dinero y prestamos, para simplificarlo, y esa es nuestra actividad. Su función principal es hacer eso lo mejor posible. Pero yo soy un convencido, y en Bancolombia estamos convencidos, que las organizaciones somos más que eso, somos más que simplemente hacer lo que estamos, digamos, lo que es nuestra actividad principal bien. Eso hay que hacerlo, eso es fundamental, pero al final yo creo que las organizaciones somos ciudadanos corporativos que tenemos unas responsabilidades y que podemos hacer mucho más. Y lo que ha pasado en Bancolombia, y viene de tiempo atrás, esto no es algo que esté en los últimos 10 años, es que hemos entendido que somos más que eso, que somos más que hacer nuestras cosas bien, que eso hay que hacerlo, pero que tenemos un impacto más grande y que podemos hacer cosas para que tengamos una mejor sociedad, para ayudar a generar oportunidades, sobre todo a personas que no las han tenido. Entonces, te voy a dar el ejemplo. Tú mencionas el tema del agro.
mucha de la historia de Colombia del último siglo, inclusive anterior, se explica por unas diferencias muy grandes de desarrollo entre las zonas urbanas y las zonas rurales. En las ciudades tenemos unos problemas, pero lo que ha sucedido en Colombia es que hemos dejado atrás a las zonas rurales del país. En Colombia hay alrededor de, no sé, 10, 12 millones de personas viviendo en zonas rurales y muchos de ellos están tan lejos del desarrollo como que no tienen agua potable o que no tienen acceso a energía eléctrica. Hay colombianos viviendo en zonas en que no tienen acceso a unos temas básicos, a agua potable, a una educación de calidad, a servicios del Estado como la justicia. Eso es una profunda desigualdad en nuestro país. ¿Por qué nosotros trabajamos en el agro particularmente como un factor de desarrollo? Porque queremos cerrar esa brecha. Somos conscientes que nosotros solos no la vamos a cerrar, porque mal haríamos pensar en que nosotros la podemos hacer, pero sí podemos movilizar para que cada vez haya más oportunidades en las zonas rurales de nuestro país, que inclusive genera desplazamiento porque las personas no encuentran oportunidades, tienen que buscarlo en la ciudad. Esa es nuestra conexión, por ejemplo, con ingeniería agronómica. Por eso creemos profundamente y desde que se creó la carrera dijimos vamos a apostarle porque es poder llevar conocimiento y desarrollo a las zonas rurales para que los jóvenes que nacieron en zonas rurales tengan conocimiento para poder llevar desarrollo. Nosotros podríamos no conectarnos con las zonas rurales, podemos seguir trabajando en nuestro negocio. Es más, es un reto poder llevar capacidades, crédito. Volcamos toda nuestra fundación conectada con el banco a trabajar en zonas rurales, que creemos que hay un factor de desarrollo para Colombia. Ese es un ejemplo de cómo, más allá de nuestro quehacer, tenemos que trabajar en esos temas sociales que nuestros países necesitan. Y a mí eso me conecta porque tú has hablado, obviamente, de las competencias y capacidades personales que uno tiene que tener en el ejercicio del liderazgo. Hemos tocado el tema de preguntarse por los desafíos e innovar y tener esa audacia y esa salirse de la zona de confort. Pero eso último, de cómo uno, inclusive fuera del negocio, que se espera que uno desarrolle, atiende una serie de preguntas, me conduce con el propósito. Porque yo te escucho y yo escucho en ti fuerza de propósito. Uno muchas veces le dice a los estudiantes, miren, lo más importante es que tengan un propósito. ¿Cómo lo concibes? ¿Cómo alimenta tu vida y cómo alimenta la del trabajo que haces hoy en Bancolombia? Eso me gusta mucho. Te voy a contar algunas anécdotas. En el año 2019, bueno, revisitemos qué nos mueve, qué nos conecta. A Bancolombia, ¿qué lo conecta? ¿Qué nos mueve más allá de simplemente hacer nuestro trabajo bien? Y te voy a decir que en un momento recibí una propuesta que me dijeron, no, mire, aquí contratamos una agencia de mercadeo y nos hace una frase que nos diga qué es lo que nosotros hacemos. Sí, esa frase va a quedar muy bonita, pero es que eso no es realmente qué es lo que nos mueve. Y empezamos a hacerlo, a recoger en el banco qué nos movía. ¿Por qué existíamos? ¿Para qué existíamos? Y fue una cosa bonita porque al final llegamos a que promovemos desarrollo que sea sostenible, pero que busque el bienestar de todos. Y eso hoy se vive en Bancolombia. Y esa es la gran diferencia. Un poco a tu pregunta anterior de que hacemos más cosas es porque no te imaginas cuando yo me junto con algunas personas que trabajan en el banco y me dicen, no, es que eso a mí me conecta, yo ya entiendo por qué hago, pero además en mi vida personal también me conecta. Cuando eso se empieza a vivir y se vive de verdad, y cuando tú estás trabajando y haciendo lo que estás haciendo, entendiendo que te mueve un propósito superior, las organizaciones cambian radicalmente. Pero no es una frase bonita, o sea, no es una frase que alguien se inventó y que está ahí por ahí en alguna parte y que se pone en las oficinas. Es como lo viven las personas. Y lo que nosotros hemos visto es que se vive en Bancolombia y las personas no solamente lo viven, sino que inclusive en su vida personal los termina conectando. Yo tengo muchos que me dicen, no, mire, yo trabajo en Bancolombia por eso, porque eso me conecta, porque yo sé que estoy haciendo la diferencia. Ahí está el secreto. La cosa más difícil que tiene liderar es que cuando uno elige liderar, le toca liderar en algo que se llama organización, y cuando yo le digo a mis estudiantes, la organización es una ficción que tiene una potencia inmensa porque es un órgano vivo, lleno de las cosas más difíciles, los seres humanos, que nos tenemos que poner de acuerdo. Y hablas ahora del tema de cultura. ¿Qué nos dirías? ¿Cómo cultivar ese escenario de cultura en una organización? ¿Cómo sembrar porque además pues voy a ser bien infidente, recuerda que aquí es muy bien conocido en el país los bancolombios.
que eso es un poderoso, o eso es súper poderoso, eso no se Se ve que varios han visto ya el TikTok. O sea, te voy a contar qué dijeron algunos hombres en Bancolombia que apenas vieron el TikTok. Dije, por fin alguien nos valora. Cuando alguien siente que el ser parte de una organización, es un Bancolombia, más allá de esto, es la belleza de decir, me siento parte de una cultura, me siento parte de una organización. Me siento orgulloso. Y me siento orgulloso de esa organización. Es cómo crear esa capacidad de cultura que en últimas es crearle esa personalidad, esa belleza de ficción que es una organización. Cuando nosotros estamos en una reunión y hay alguien externo, la forma de presentarnos es, y llevo 25 años en Bancolombia, y es un orgullo de decir, llevo 25 años en esta organización, o llevo 20, y es parte de ese sentirse orgulloso de, bueno, yo esto lo hago porque creo en esto profundamente, y yo te digo, esa construcción de cultura, lo que yo he aprendido, y lo he aprendido a través de la historia de llevar casi 35 años en esta organización, la característica más importante de construcción de cultura desde el liderazgo se llama coherencia. Porque uno puede decir lo que sea, o sea, tú puedes hablar todo y puedes decir cosas muy bonitas, pero las personas con las que tú estás trabajando, al líder, están viendo lo que está diciendo y lo que está haciendo permanentemente. Y muchas veces nosotros no somos conscientes de eso. Son más importantes los hechos que las palabras. Y si las personas encuentran coherencia entre esas dos cosas, en lo que desde el liderazgo se está diciendo que hay que hacer, pero además se está actuando de esa manera, eso tiene una potencia enorme. Y ser coherente no es fácil. Eso requiere un esfuerzo de conciencia sobre lo que estoy haciendo y entender que esa coherencia está siendo verificada permanentemente de manera consciente o inconsciente. Entonces, eso para mí es tal vez uno de los temas más claves de generación, de cuando lo que tú dices, lo haces y las personas lo ven. Esa conexión es muy potente en creación de cultura. Y ahora que hablas de coherencia, una cosa que yo te escucho mucho es la búsqueda de ampliar oportunidades, de hacer escenarios más inclusivos. Lo conozco muy bien, ha hecho un gran esfuerzo inclusive por temas de género dentro de la organización, diversidad en la organización, inclusión, cosas que no necesariamente, de nuevo, uno tendría que hacer, pero que ha habido un ejercicio de coherencia permanente en esa conversación. ¿Qué te mueve? O sea, ¿por qué incomodarse en este mundo de las organizaciones alrededor de hacerlos más incluyentes, hacerlos más diversos, diversificar conversaciones? O sea, esto complejiza, porque uno entre más se parece, más fácil es, pero cuando buscas la diferencia, buscas la diversidad, ¿cuál sería ese mensaje en el desarrollo del liderazgo? ¿Por qué es importante en un ejercicio de liderazgo buscar las voces de los diferentes, las voces a los distintos a nosotros? Ahora cuando el algoritmo está de moda y todo lo que le sale a uno es lo que se parece a uno. Y yo quiero resaltar algo que decía Díaz, la diferencia incomoda, pero la diferencia construye. La diferencia construye cosas distintas. Y yo te lo voy a contestar la pregunta desde mi experiencia personal. Yo me considero un afortunado en la vida, por todo, porque la vida me ha dado oportunidades únicas, por alguna razón que yo no entiendo. Y yo lo que siento es que hay que buscar generar oportunidades. Hay personas que las aprovechan, hay personas que no. Eso es una naturaleza humana, pero mi propósito personal, el mío, es cómo genero oportunidades para otras personas que tengan opción de poder definir qué quieren hacer. Y eso es un poco lo que me mueve. Entonces, el hecho de promover, digamos, en el caso nuestro, una organización diversa, en todo sentido, porque esto no tiene ni connotación ni política ni de ningún tipo. O sea, la sociedad es diversa. Nosotros vivimos en una sociedad que es diversa, que tiene diferentes formas. Y una organización como Bancolombia, que en Colombia tenemos 23.000, es un microcosmos de una sociedad, pues tenemos que ser diversos. Hay una cosa, por ejemplo, que hoy me inquieta, Claudia, en el tema de diversidad. En Bancolombia, la representación de minorías étnicas es muy bajita. Y tiene que ver con algo que conversábamos ahorita. Es que la sociedad no le ha dado acceso a educación a muchas personas de minorías étnicas porque no hay oportunidades o porque están en zonas rurales. Pues, ¿qué hacemos nosotros desde Bancolombia para forzar una cosa que naturalmente no se da porque tú, digamos, necesitas un grupo de personas para trabajar y hay ya una selección social que te llega con unas capacidades, pero tienes que llevarlo a forzarlo para poder
traer una diversidad. Eso implica un esfuerzo, un poco a tu pregunta. Eso no surge de manera natural ni fácil, tienes que forzar. Pero esa diversidad, traer pensamiento diferente, traer formas de mirar el mundo distinto, enriquece una organización de manera enorme. Y si uno quiere realmente trascender como organización, hacer la diferencia, no solamente hacer lo que hace bien, sino tener un impacto social, necesita esa diversidad social. Es reto, pero es muy gratificante cuando uno ve no solo la evolución de las personas, sino lo que puede hacer el colectivo diverso frente a la sociedad. Es maravilloso. Hacen una pregunta incómoda, de esas que a uno no le hacen en público, pero que hay que hacerlas. Y es, yo hoy te veo, y te veo comparado con hace 10 años, y yo veo un crecimiento exponencial en tu liderazgo. ¿Y por qué lo traigo? Porque uno siempre que se sienta, pues está en el mundo de la admiración de eres un super líder, y como si toda la vida lo hubiera sido. Y la gran pregunta a muchos de nuestros jóvenes es, oye, yo no nací, yo no soy carismático, yo no sé hablar en público. O sea, eso se aprende, eso cómo se desarrolla. Porque claramente todos y cada uno de nosotros, yo también me siento que hace 10 años era otra persona en mi liderazgo y en mi abordaje. ¿Cómo sientes ese proceso de construir liderazgo de el Juan Carlos de hoy versus el Juan Carlos cuando empezó a ser presidente? ¿Ya hace cuánto que estás de presidente? Van a ser 10 años. De ese, hace 10 años, cuando en algún momento hicimos un perfil acá en la universidad, nosotros sacando pecho, orgullosos de nuestro edafitense, encabezando el banco. ¿Cuál es la diferencia de ese Juan Carlos de ese momento? Otra persona completamente distinta. Y sí se construye. Y se construye, y aquí hablo desde mi experiencia personal. Obviamente, hay unas bases, hay una experiencia, hay una educación, eso está ahí. Pero al final ese proceso de liderazgo se construye con base en una confianza propia que uno va desarrollando. En cómo va alimentándose eso que yo estoy pensando, tiene sentido, me está conectando con otro. Mi liderazgo está siendo, digamos, teniendo una capacidad de abordar y te va retroalimentando y te va generando confianza. Lo que yo he sentido en mi caso personal es que esa persona insegura que le dijeron que iba a ser presidente de Bancolombia y que se murió del susto, pero literalmente, o sea, mi mente no paraba. Yo te cuento una anécdota. A mí casi me cortan los servicios públicos porque se me olvidó pagar el agua, la luz, el teléfono. O sea, mi mente no daba para eso. O sea, en esos 2 meses, mi mente no era capaz de parar de todo lo que tenía que abordar, a lo que me iba a enfrentar, de esa inseguridad, a lo que yo veo hoy, de esta evolución es total. Entonces sí se aprende. El liderazgo sí se aprende con experiencia, pero se aprende sobre todo conociéndose a uno mismo. Yo creo que es ese conocimiento interno de yo qué soy, cuáles son mis debilidades, que hay que tenerlas muy claras. Yo hoy tengo claro cuáles son mis debilidades, cuáles son mis puntos fuertes, cómo puedo trabajar. Entonces me he equivocado de cosas. Eso que llaman experiencia es muy valioso. Y yo hoy siento una capacidad en lo personal muy distinto de poder analizar las cosas. Y no quiere decir que no te abrumen los problemas o que no tengas en algún momento angustias o que digas, aquí yo qué voy a hacer. Eso no es. Pero tienes una capacidad distinta de abordarlo y sí se aprende. Pero sobre todo en lo personal, en entenderse a uno mismo. Yo te dije que te iba a preguntar cosas distintas de lo que es Méndez, pero sobre todo por algo. Una de estas estaba en lo que me mandaste, claro. Sí. Pero te voy a decir por qué. Porque yo me enfrento permanentemente a los paneles de liderazgo en el cual le hacen uno preguntas donde uno siempre queda bien. Pero el liderazgo no se aprende sino en el choque y en el peso. Yo veo a todos estos estudiantes y son, claro, porque uno todo el tiempo está pensando, por ejemplo, acá hay representantes estudiantiles y ellos están pensando, ¿será que sí voy a ser un buen representante? No, el liderazgo siempre es una situación de incomodidad con uno mismo y entonces por eso me gusta que lo vean y que lo sientan y que lo escuchen en ti, porque finalmente el ejemplo que tú ponías al principio es una de las fuentes de formación más grande y esta universidad lo que quiere es contribuir a la formación de estos líderes, jóvenes, adultos que estamos todos en este proceso. Y aquí quisiera como, si tú pudieras hablarle, pues si le estás hablando aquí a estos estudiantes que están acá, a profesores, digamos cómo recogerías unas lecciones de liderazgo de esas que tú has tenido o que te las han dado y que uno tiene como, mira, hay 5 cosas, 3, no sé, las que sean que me acompañan todos los días y que me han consolidado en ese proceso de aprendizaje. Yo tal vez diría, para mí hay varios elementos que componen
un liderazgo. Ya hablamos alguno de ellos, que es ese tema de la coherencia y de actuar de acuerdo con lo que estás diciendo y que las personas, eso es fundamental y hay que hacerlo consciente. O sea, yo esto que estoy haciendo no está consistente con lo que yo estoy diciendo, hacerlo consciente. Pero para mí hay otro factor de liderazgo que es fundamental. El liderazgo no es individual, el liderazgo es colectivo. Y yo creo que hay un elemento que es fundamental y es la confianza. Yo como transmito confianza a las personas con las que estoy trabajando. Les doy esa capacidad y eso lo aprendí de personas con las que yo he trabajado que confiaron en mí. Yo hoy agradezco infinitamente que unos líderes, Carlos Piedrahíta, que fue mi jefe durante mis años en Corfinsura, Jorge Londoño, Carlos Raúl Yepes, confiaron en mí. Me dijeron, usted es capaz de hacer esto. Cosas que ni yo mismo creía que no era mi ambición, no era que yo estuviera buscándolo. Usted es capaz de hacer. Esa confianza que uno deposita en las personas que uno trabaja, que les da la capacidad de desarrollar. Y esa confianza a veces es defraudada. Y uno tiene que entender que a veces uno le da confianza a personas y que esas personas no retribuyen adecuadamente. Pero el proceso de liderazgo para mí sin confianza, sin coherencia y sin confianza no funciona. El líder tiene que ser capaz de, con las personas que está, darles confianza para trabajar. Yo no creo en el protagonismo del liderazgo de la persona. Creo en el protagonismo del liderazgo colectivo, del equipo que trabaja junto. Yo lo digo, yo tengo la fortuna de ser vocero de unas cosas que hacemos muchísimas personas. Eso es un privilegio el ser la vocería, pero es una construcción colectiva que se basa en esa confianza. Entonces, para mí esos dos elementos son claves. No, yo te digo que eres una gran lección de liderazgo, de verdad que sí, porque finalmente cuando uno ve esa historia, ve todo este desarrollo de esa historia, pero además ve ese esfuerzo profundo por la confianza, por la coherencia y esto, y me hace pensar en algo que no puedo no preguntarte, y es la ética. Hoy, cuando estamos en tiempos de inteligencia artificial y esta pregunta de las tecnologías emergentes y la pregunta por lo humano, y cada vez las preguntas van a ser más problemáticas en términos de la ética y las decisiones. ¿Cómo lograr, digamos, conservar que las decisiones, que sabemos que las decisiones siempre van a terminar afectando a alguien, se hagan mediante un filtro y una reflexión que le permite a uno tomar decisiones de menor impacto, más éticas? Eso ha sido parte de la pregunta, especialmente en un sector que es fuerte, es agresivo, es un sector de desarrollo económico donde uno dice, bueno, ahí van los financieros. Y sé lo que estás diciendo porque un poco lo que acabas de describir es un poco el capitalismo salvaje. El mejor representante de un capitalismo salvaje es la industria financiera y los bancos, para ponerlo pues más claro, para que no le pongas ahí 8 años. Él me salió más brusco. Yo tratando de ser toda suave y el brusco. Claudia, ese es un factor fundamental. Y yo creo que también hace parte del liderazgo y de la coherencia. Yo creo que en el mundo empresarial, y para que no nos metamos en otros mundos, pero en el contexto empresarial, no todo lo que es legal está bien hecho. Hay varios tipos de personas. Los que cruzan la frontera de la ilegal, yo no me voy a meter en eso. Hay otros que actúan dentro del marco legal, pero no necesariamente ético. Yo tengo una visión distinta. Uno obviamente tiene que actuar en el marco legal, ni un centímetro más allá, pero hay otro marco que lo pone uno mismo, que es el ético. No todos los negocios que son legales son éticos, ni están bien hechos, ni deberían hacerse. Negocios en los que legalmente uno está tomando ventaja de alguien más allá de lo que debería, desde el punto de vista, no los debería hacer, así sea legal. Entonces, transmitir eso como modo de actuación colectivo, porque eso tiene que ser colectivo, es que aquí actuamos así. Y si alguien trae una propuesta que va, otra vez, dentro de lo legal, pero cruzando ciertos temas, hay que, con cariño, decir, así no hacemos los negocios aquí. Ese negocio no es para nosotros. Si alguien más lo quiere hacer, alguien lo hace, pero nosotros no, porque no todo vale, Claudia. No todo lo legal vale. Te voy a decir por qué quería ir cerrando esta conversación con esto, y es que no todos lo saben, ni tienen por qué saberlo. Juan Carlos y Bancolombia ha sido un líder en el país alrededor del tema del capitalismo consciente. De hecho, ha ido un poco más allá. Promueve una serie de misiones donde convoca
a presidentes y al C-level de las organizaciones alrededor de preguntas. Recientemente hubo uno de Dinamarca alrededor de cómo se mueven los ecosistemas allí. Cuando uno pasa un poquito la línea de lo que tiene que hacer, porque eso no lo tienes que hacer, pero de alguna manera, cuando uno te ve liderando esa conversación en el país, y no solo liderándola, sino provocando que otros generen una comunidad de reflexión alrededor del capitalismo consciente, pero además lo sumas a tu participación en el CUE como presidente de esa conexión universidad-empresa-estado, es porque hay realmente de corazón una profunda, digamos, inquietud sobre cómo hacer las cosas con mayor conciencia, con mayor equilibrio. Y ese es tal vez el mensaje que yo quiero que nos dejes. ¿Por qué ese afán? O sea, ¿qué origina esta pregunta tan de centro desde un banco y desde un líder de un banco alrededor de hacer un capitalismo más consciente, más conectado con el mundo, más sostenible? Porque creo que ahí están las profundas lecciones de legado a la sociedad alrededor de cómo promover un liderazgo que promueva, como dices tú mismo, conciencia. Esto nace de una reflexión, y es que los bancos tenemos una capacidad más allá de la financiera, que es obvia, y es que tenemos una visión muy amplia del entorno empresarial. Y una entidad como Bancolombia tiene esa conexión. Entonces, en esa reflexión decíamos, ¿qué podemos hacer? Que nosotros podemos ingerir sobre lo que nosotros hacemos, pero eso tiene un impacto limitado. Las transformaciones sociales se logran por movimientos colectivos importantes, no por una acción individual. Eso no logra ser, es importante, pero no logra hacer transformación. Y decíamos, ¿qué capacidad tenemos en Bancolombia de convocar? Tenemos contacto con muchos líderes empresariales que pueden hacer la diferencia. Y en el año 2019 dijimos, vamos a convocar a líderes empresariales con capacidad de decisión a que reflexionen sobre la labor que tienen como unos entes sociales que tienen una función más allá de lo que hablábamos ahora, de simplemente cumplir su objeto social adecuadamente. Y convocamos bajo un nombre que llamamos Generación Consciente, y empezamos a tener sesiones para hablar de lo que significa un capitalismo más consciente, que va más allá de las utilidades, que va más allá, con un objetivo de generar reflexiones y que cada uno lo adoptara para desarrollar esa capacidad. Me viene a la memoria, había un capítulo en que hablábamos, porque lo sacamos como por módulos un poco de formación, y es el propósito de las organizaciones. Y me acuerdo muy bien una anécdota de Pedro Carvajal, el presidente de Carvajal, que dice, pero nosotros no tenemos un propósito en Carvajal. Obviamente sí lo tenía, lo que lo pasa es que no lo había hecho, o sea, una organización como Carvajal, además que tiene una tradición, que tiene un impacto social. Y Pedro se devolvió y fue a su organización y preguntó, y al cabo de 2 meses me llama y me dice, ya tenemos un propósito. Obviamente Carvajal, lo único que hizo Pedro fue recoger un espíritu que estaba en su organización. Y así hay ejemplos de mucho de esto. Es un grupo alrededor entre 80 y 100 personas de tanto Colombia como de Panamá, El Salvador y Guatemala, que nos reunimos alrededor de qué más podemos hacer, cómo lo podemos hacer, y cada uno lo adapta, porque esto no se trata de una doctrina ni lo que tienes que hacer así, no. Hay personas que lo reciben y no te imaginas el impacto que eso ha tenido y la satisfacción que a mí me da poder ver a las personas hoy entendiendo que su impacto trasciende el objeto social de su compañía o el objeto, digamos, económico de su organización, y que tiene un impacto, y hay unas iniciativas muy, muy lindas. Lo último es el que tú mencionas, que fuimos a mirar una sociedad que funciona bastante bien en general, para decir, mire, sí se puede. O sea, aquí hay sociedades que piensan en lo colectivo, nosotros pensamos muy en lo individual. Sociedades que piensan en lo colectivo, desde lo empresarial, desde cómo podemos hacer las cosas distintas, para ver un ejemplo de cómo podemos avanzar. Es un granito de arena en movilizar, pero creemos que eso, en lo que a nosotros nos concierne, eso puede hacer la diferencia. Uno de los oficios de los profesores es hacer currículo y preparar clase. Si yo tuviera que preparar un curso con base en lo que te he escuchado, y aquí lo estaba anotando, mi curso de liderazgo basado en Juan Carlos Mora tendría los siguientes módulos. Uno de coherencia, cómo ser coherente en una organización. Uno de confianza, cómo crear confianza y delegar. Otro de innovación e incomodidad. Parece que hay un módulo muy importante de cómo sentirnos incómodos, innovar. Otro sobre el aprendizaje constante,
que nos has dejado el mensaje de esto se construye, que voy a abrir un curso para que se inscriba. Otro de propósito, cómo construir un propósito colectivo además, porque has sido muy claro en que no crees en esos liderazgos individuales, sino en la construcción de un propósito colectivo. Otro de cultura, cómo crear cultura conectada a ese propósito. Y este último de ética y generación consciente. Tienes la receta del liderazgo. Mejor dicho, acabo de morir. Señores, señoras, se abre el próximo semestre un curso de liderazgo con los pilares y principios de Juan Carlos Mora. He tenido el privilegio de poderte hacer preguntas de lo que yo quiera y no quiero irme, al menos con que un par de personas de los que están aquí sentados te lancen una pregunta. Muy bueno, puede ser más incómodas que las mías, pero ojalá mejor comportados. A ver quién se anima. Aquí tenemos un estudiante muy animado, representante estudiantil a nuestro Comité de Ciencia, Tecnología e Innovación. Vamos a ver cómo es la pregunta. Juan Carlos, mi nombre es Alejandro, un placer estar acá pues, en este espacio tan valioso y me gustaría preguntarte cómo vives el fenómeno de la innovación más allá de la organización, pues cómo lo vives en el día a día y cómo lo llevas a las personas, pues como ese fenómeno, me pone muy interesante. Alejandro, esa pregunta me parece interesante porque en lo personal, por fuera del ámbito puramente de Bancolombia, yo soy muy inquieto en los temas, por ejemplo, de tecnología. Yo pues soy de los que adopta la tecnología primero, de que hago bobadas, haciendo cosas que no me van a funcionar. Entonces, yo creo que es también una actitud hacia la apertura de poder en lo personal también tener esa capacidad de no estar digamos, en la zona de confort permanentemente, sino cómo te mueves a hacer cosas distintas. Y yo creo que esa conexión entre lo que tú personalmente haces con lo que hablábamos con Claudia en el tema empresarial termina teniendo un vínculo muy, muy claro. A mi esposa, por ejemplo, a veces no le gusta mucho que haga bobadas por ahí con algunos temas de innovación, pero bueno, eso es parte del tema normal. Eso es que innova mucho en la casa. Así es. No innoves tanto. Tal cual, está el claro. Entonces, ¿cómo voy a automatizar la casa? Y entonces compro cosas, no me funciona, y bueno, pero me gusta a mí hacerlo personalmente. Entonces, un poco también haciendo y buscando alternativas. Muchas gracias. Aquí tenía otra mano, Natalia. Bueno, Juan Carlos, vimos la semana pasada con muchísimo orgullo colombiano la tocada de campana en Nueva York y pues qué rico que nos cuentes desde el liderazgo, desde esa postura de país, un poquito de esa experiencia tan maravillosa. Natalia, lo voy a contestar de dos maneras. En lo que significa, digamos, desde el punto de vista empresarial, pero lo que significó o lo que significa para mí en lo personal. Desde el punto de vista empresarial, es una compañía que en el año 1995 decidió listarse en la Bolsa de Nueva York. Yo les dije a los que en ese momento tomaron esa decisión en un acto de irresponsabilidad. En ese momento, solo para ubicación histórica, el tequilazo estaba a punto estaba sucediendo, parte del proceso 8000 en Colombia. Bueno, era una situación muy complicada y unas personas tuvieron la visión de decir, vamos a inscribirnos en la bolsa más importante del mundo para ver qué pasa. En la bolsa de Nueva York hay 3 niveles, nos vamos a inscribir en el nivel más alto. Eso es un acto de visión empresarial enorme y ese acto transformó esta organización. A raíz de esa decisión del año 1995, se adquirió el Banco de Colombia, un banco más grande que el BIC en ese momento, que era el banco que se listó, y arrancó un proceso de transformación enorme que en el año 1999, una crisis financiera, la más grande que ha tenido el país en los últimos 100 años, pudo recurrir al mercado por recursos para poder no tener problemas de ir al Estado por recursos. Cuando empezó su expansión internacional, pudo ir al mercado. Entonces, desde el punto de vista empresarial, esa visión de hace 30 años transformó esta organización. De estar ahí celebrando que una compañía colombiana, la primera que se listó, siga 30 años después, teniendo los estándares globales, porque esto no es solamente que yo vaya y llene un formulario y me escriba, sino que tienes que tener los estándares de gobierno, tienes que ir donde los inversionistas internacionales de los fondos más sofisticados del mundo a darles cuenta de lo que estás haciendo. Eso cambió esta organización. Celebrar 30 años de esa disciplina, de ese rigor, de estar en la liga de las mejores compañías del mundo, es un orgullo empresarial. Ahora, en lo personal, que yo hubiera tenido la oportunidad de estar en el balcón de la Bolsa de Nueva York, cerrando el mercado, para mí es un hito en mi carrera que voy a recordar siempre como uno de esos hitos que voy a marcar como esto es una cosa importante que yo
ya en lo personal, y aquí digamos, voy a dejar un poquito la modestia a un lado, es que yo haya tenido la oportunidad de liderar esta organización que logró esto. En lo personal, para mí es un tema enorme, enorme de satisfacción. Un poco, Claudia, lo que hablábamos ahora de ese camino de liderazgo, para mí ahí fue un hito de decir, esto marca que ese liderazgo ha tenido efecto positivo y que lo he hecho bien. Entonces, lo personal fue una cosa muy, muy, muy emocionante, de los momentos que yo creo que voy a recordar siempre y que algún día diré, estuve en el balcón cerrando el mercado y aquí está la foto que prueba que yo estuve ahí. Le encanta. Eso me generaría 2 módulos nuevos. Uno sobre visión empresarial y de futuro, porque creo que nos acabas de dar una lección sobre la importancia de hacer esas cosas imprevistas que uno dice, como, ¿de qué estás hablando? O sea, sí, o sea, hoy ¿cómo es se te ocurre? imposible. ¿Y eso para qué? Que muchas veces la pregunta en la innovación, ¿y usted para qué está haciendo eso? Yo creo que esa no es la pregunta. Si alguien le hubiera preguntado a las personas que tomaron la decisión de inscribir la acción de la bolsa, ¿y usted para qué está haciendo eso? Y hubiera contestado, hubiera dicho, no, ¿sabes qué? Mejor no lo hagamos, que esto como que no tiene sentido. No ve que ese módulo sí pega. Es muy importante. Y otro que es ese personal. Nosotros a los primíparos, Juan, cuando llegan, les solimos decir, no se cansen de ser primíparos. La emoción de los hitos, porque uno lo que más quiere cuando es primíparo es dejar de ser primíparo. Esa es su generalidad. Yo no quiero ser primero en nada. Sin embargo, una de las cosas que les decimos es invitarlos a esa celebración de esos hitos. Entonces yo te escuchaba, me dice, me siento súper orgulloso, veo la foto. Y nosotros muchas veces les decimos, vean esos chispazos, esas cosas como personales que les tocan la vida. Y voy a tomar eso que tú dices, es que yo pues, voy a cumplir 35 años de estar en esta organización. Hace 35 años he pasado por muchas cosas muy buenas, pero celebrar cada momento de esos logros es fundamental, Claudia, y gozar con los... Yo hoy gozo con las innovaciones. Esta semana estábamos mirando el desarrollo de negocios alrededor de activos digitales y lo que va a suceder con todos los stable coins y lo que estamos haciendo, y yo con eso vibro. O sea, yo me conecto con, entonces empiezo a imaginarme cosas como si fuera un primíparo de cosas que van a pasar, que hay que construir, que al final tú tienes que decir, esto hay que hacerlo, vamos a llegar allá, pero ¿cómo lo hacemos? Disfrutarlo. Es el otro secreto del liderazgo. Voy a decir, esto aquí va pegando, y me voy con la última pregunta, que es Tere. Y quería preguntarte, pues hablando un poquito sobre los módulos, de pronto, ¿qué consejo nos darías como para generar esa confianza cuando hay un grupo muy grande, pues que son demasiadas personas, cómo llegar realmente a impactar, pues como a cada una de ellas y generar esa confianza? ¿Cómo decir que soy repre sin decir que soy repre? Mira, Tere, yo creo que hay que desarrollar una capacidad de oír, escuchar y observar muy bien. Y lo que sigue es que tienes que confiar en tu intuición. Después de observar, mirar, bien, confía en tu intuición. A veces falla, pero el 80% de las veces funciona. Y ahí es la forma de generar confianza en eso. Pero tienes que desarrollar capacidad de análisis, digo, de observar y escuchar. Y luego tu intuición te va a decir. Porque si uno trata de hacer una cosa muy estructurada, construir un algoritmo, eso no funciona. Yo ahí creo en la capacidad de uno poder entender, con este grupo, en esta persona puedo confiar. A veces te llevas unas desilusiones, pero eso es parte también del aprendizaje que retroalimenta tu proceso de entender y de confiar, pero tiene que partir de algo que es tu intuición, que es muy potente y que a veces no confiamos mucho en nuestra propia intuición. Bueno, Juan Carlos, pues te podría decir que nos podríamos deleitar con tu conversación mucho tiempo. Darte las gracias, porque la verdad, más allá de estos módulos, es tratar de entender, porque educar en el liderazgo es uno de los retos más grandes que hay. Y cuando uno ve la experiencia y la vitalidad y el ejercicio de lo que ha pasado en tu vida, es recoger esas lecciones de liderazgo que las hacen posible. Así que mil gracias por estar con nosotros y permitirnos disfrutar y aprender de ti. Claudia, gracias por la invitación, a todos los que nos acompañaron, muchas gracias, y cerrar un poco con lo que empezamos. Yo me siento profundamente orgulloso de lo que pasó en mi vida alrededor de DAFID, de lo que sigue pasando alrededor de DAFID, porque que sigue habiendo una conexión importante y ha representado mucho para mí en todo este proceso de evolución y de conexión lo que ha pasado en mi vida alrededor de esta institución. Así que a ti, gracias por el liderazgo que estás teniendo, que además es una transformación maravillosa la que estás haciendo en esta organización, en una evolución y en un dinamismo que es admirable. Así que felicitaciones. Tan hermoso, pero además, como sigues con DAFID, por eso mismo ya verán el
próximamente el módulo de liderazgo basado en las lecciones de Mola, hecho en casa, hecho por EAFITenses. Juan, mil gracias y de nuevo un orgullo inmenso para nosotros. Así cerramos estas lecciones de liderazgo con este gran hombre líder, un gran ser humano que nos ha enseñado un montón sobre el poder transformador del corazón, de la mente y las manos en función de un propósito. Gracias por estar y compartir este espacio con nosotros. Muchas gracias.